Bienvenidos a esta charla. Esta charla, el tema sería las diferencias entre Logstash y Filebeat y su uso. Frecuentemente acá en Elastic recibimos preguntas como que ¿cuándo debo usar Logstash y cuándo debo usar Filebeat? Y esta charla es para dar como un entendimiento sobre saber manejar ese tema de saber cuál herramienta se debería usar. Mi nombre es Edith Turizo, soy ingeniero de soporte técnico en Elastic. Llevo casi 3 años acá en Elastic como ingeniero de soporte técnico. Mi idioma nativo es inglés, pero mis padres son de Colombia y por eso sé un poco de español y bastante inglés. Y también tenemos mi compañera, Uli. Uli, si quieres un saludo. Hola, hola a todos, buenas noches, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Como Eddie dijo, yo soy responsable por la comunidad de Elastic en América Latina. Y entonces, si alguien tiene interés en presentar una charla en un meetup virtual, pueden enviarme un correo. Yo pone mi correo en la chat y ponerme contactar para eso. Gracias a todos. Listo, gracias, Uli. Y para empezar, unas normas y logísticas a través de esta charla. Todos que estén asistiendo a este seminario web serán automáticamente silenciados. Y favor de hacer las preguntas en el chat de Zoom durante el seminario web. Así Uli me puede avisar y intentaría responder a sus preguntas. Recuerden que deberían ajustar la configuración del chat para que refleje all panelists y attendees. Y también, si gustan, podrían participar en nuestro foro de web en la URL que está en la pantalla. Nuestra agenda de hoy sería el caso de uso en que nos vamos a enfocar es de logging. Es un caso de uso bastante común. Y las herramientas serían de usar Logstash, usar Filebeat y terminemos con las diferencias entre Logstash y Filebeat. Obviamente hay varios casos de uso, pero uno de los casos de uso más común es enviando una fuente de datos como logs de servidores a Elasticsearch. Y como les comenté, para hoy, dos herramientas principales que ofrecemos en el stack de Elastic, Filebeat y Logstash. Y para usuarios que no tengan mucho conocimiento con Filebeat y Logstash, no están seguros cuál de estas herramientas serían la más adecuada para el caso de uso de logging. Empecemos con Logstash. Algo interesante de Logstash que recientemente me di cuenta es que Logstash contiene dos palabras. Obviamente la palabra log toca el tema de logs de servidores y stash es una palabra en inglés que significa guardar o almacenar. Obviamente una base de datos. En Logstash el fuente código es JRuby, pero para correr requiere una JVM. Y aunque sirve como herramienta de recolectar una fuente de datos como logs, también sirve para recolectar métricas, solicitudes web
o una base de datos SQL o no SQL. Logstash tiene más de 200 plugins y esas plugins son entrada, filtro y salidas que sirven como una herramienta bastante flexible en el sentido que no solo puede escalar a varios nodos de Logstash, pero también ofrece capas de resistencia a la fuente de datos que recibe. Esa fuente de datos puede ser una base de datos estructurados o semi-estructurados. Por ejemplo, tenemos plugin de entrada para logs de Nginx y servidor web de Apache. La ventaja de estos plugins es que deja que los logs se almacenen en forma estructuradas y también puede ayudar con el rendimiento de las consultas que se vayan a realizar. Sabemos que Logstash tiene plugins de entrada, filtro y salida, pero para simplificar algunos casos de uso, Logstash también ofrece plugins codec. Este plugin codec deja que el administrador de Logstash se libere de crear filtros complicados, por ejemplo, filtros de Grok. Un codec tiene la capacidad de filtrar una fuente de datos, pero solo con plugins de entrada y salida de Logstash. Terminando con los plugins de Logstash, está el plugin de integración que funciona no solo con plugins entrada y salida, pero con plugins entrada, filtro y salida. Creo que ahora tienen una idea de la flexibilidad de Logstash y que también tiene un costo alto de desplegar y administrar. Normalmente recomendamos correr Logstash en un servidor dedicado solamente para Logstash por los recursos requeridos por la máquina virtual Java. Este es un pequeño ejemplo de cómo se puede desplegar una configuración pipeline de Logstash para recibir, procesar o básicamente filtrar y al final almacenar datos basado en un archivo en Elasticsearch. En este ejemplo pueden ver que se está usando un plugin entrada para archivos, file. Si no estuviéramos usando el plugin filtro de Grok, la base de datos quedarán almacenados en Elasticsearch en forma no estructuradas. Para que queden almacenados en Elasticsearch como una base de datos estructurados, pueden usar un plugin de entrada específicamente para la tecnología en uso o usar el plugin filtro de Grok. Aquí en el plugin filtro de Grok, deja que la base de datos que está almacenada en un archivo http.log sea almacenada en Elasticsearch en forma estructurada. Y también deja que se pueda realizar las consultas ya que están almacenadas en Elasticsearch. Y creo que ya se dieron cuenta que el plugin salida
en uso para almacenar los datos en Elasticsearch, ya que fueron filtrados con el filtro Grok. Tocando el tema de Beats, Beats es desarrollado en el lenguaje Go y tenemos varios Beats. Pero en esta charla nos vamos a enfocar en FileBeat, ya que el caso de uso de esta charla es de logging. Podemos ver que FileBeat tiene menos módulos para poder recibir una fuente de datos cuando se compara con Logstash. La arquitectura de FileBeat tiene dos capas. Los módulos, que vienen siendo como el plugin de entrada de Logstash, y también lo que se llama un harvester. Cada módulo corre en un harvester para recolectar una fuente de datos basado en un archivo, por ejemplo. Y este harvester ejecuta sus operaciones de leer un archivo por cada línea. También se pudieron dar cuenta que la configuración de FileBeat es bastante simple y ligera para desplegar. Es importante tomar en cuenta que una herramienta como FileBeat no tiene limitación de correr solo en arquitectura de 32 bits o 64 bits. Tampoco requiere mucho recurso hardware para recolectar una fuente de datos basado en un archivo. Y siguiendo con las diferencias entre cada herramienta, en este caso FileBeat y Logstash, basado en un archivo, no se recomienda usar Logstash, porque para eso existe FileBeat, que tiene una ventaja de despliegue ligero y que no requiere muchos recursos de hardware. Como la fuente código de FileBeat es en Go, no tiene la limitación de solo correr en arquitectura basada en 32 o 64 bits de la CPU. Si llegan a un punto de donde el rendimiento de FileBeat no es suficiente para recolectar una fuente de datos basado en un archivo o requiere transformar esa base de datos, obviamente de manera ligera, deberían considerar Logstash para su caso de uso. Con FileBeat también puedes transformar una base de datos, pero requiere desplegar un nodo de ingesta en Elasticsearch y también requiere configurar un pipeline de ingesta. Esta arquitectura, aún posible, podría ser un poco complicado para un usuario que apenas esté empezando con el stack de Elastic. Una de las limitaciones de un beat como FileBeat es que solo puede tener una salida de donde enviar una base de datos. En comparación, Logstash puede configurar varias salidas. Y al final también es importante tomar en cuenta que Logstash se puede escalar a varios nodos para ofrecer alta disponibilidad.
Bueno, eso concluye esta charla, aún un poco corta, pero estamos pensando de hacer una parte 2 donde hacemos un demo entre el rendimiento de Filebeat con el rendimiento de Logstash. Pero ya eso sería otro día. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Si alguien tiene una pregunta, hay que escribirla en la chat y poner para todo, everyone in meeting. Y no se les olvide que tienen que cambiar la opción de enviar esa pregunta a todos. Por defecto creo que queda de manera que no se puede ver para todos los que estén asistiendo. Eddie, hay una pregunta. ¿Qué se configura en el OS para mandar logs a Filebeat o Logstash? Para Logstash, Logstash tiene lo que se llama una configuración pipeline, que viene siendo un archivo de configuración. En ese archivo tiene la entrada, el filtro y la salida. La salida es donde uno configura una salida, digamos, de Elasticsearch, puede ser una salida Kafka, puede ser una salida RabbitMQ, pero es en eso que se puede configurar la salida. En Filebeat, como les comenté, Filebeat solo se puede configurar una salida. Puede ser Elasticsearch, puede ser RabbitMQ o Kafka. Hay otra pregunta. ¿Se pueden cruzar archivos en Logstash? Como cruzar, ¿en qué sentido? ¿Como tener más de un archivo o creo que vas a necesitar que explicar un poco más la pregunta de cruzar los archivos en Logstash. Vicente, ¿puede explicar mejor tu pregunta, por favor? Eso sería, ok, y creo que ya entiendo la pregunta. Vicente, Oh, Vicente, yo puede hablar ahora, entonces tiene ok. que cambiar. Sí, ¿puede Ok. hacer la pregunta de nuevo? Sí, mira, bueno, a cruzar me refiero a tipo un inner join en una base de datos, ¿no? Cuando tú tienes una tabla A con una tabla B, pero en este caso, hablando de archivos, no sé si me escuchan. Sí, lo escucho. Si tengo un archivo A con 3 campos, ¿no? Por decirlo así, ID de la persona, el nombre de la persona. Y del otro lado tengo un archivo B que se llama apellidos, ¿no? Y tengo el ID de la persona y tengo su apellido. Al momento de, bueno, tengo la idea de meterlos en Logstash, el resultado que yo esperaría línea por línea sería el ID de la persona, el nombre de la persona y la unión con el apellido de la persona. No sé si me expliqué. ¿Y esa base de datos está almacenado en SQL, no SQL No, o en un archivo? no, en archivos. Hablando de archivos. ¿No? Listo. Bueno, si está en un archivo, ya eso es algo que no se puede hacer en Logstash. Ya sería algo, eso sería una consulta
a Elasticsearch ya después que la base de datos esté almacenado dentro de Elasticsearch. Se puede usar Kibana o se puede usar una herramienta como curl para hacer la consulta y relacionar esa base de datos. Digo, los campos, no la base de datos. Eddie, hay otra pregunta. ¿Puedo usar Filebeat para leer archivos en una ruta de red? Creo que Filebeat funciona, la arquitectura de Filebeat funciona con módulos. Vienen siendo las entradas y no estoy seguro si Filebeat tiene la capacidad. Espera y miro aquí a ver si tiene HTTP. No. Creo que para leer archivos en una ruta red, digamos como Apache. La pregunta es de Luis Gabriel. Sí, la pregunta fue de Luis Gabriel. Un momento que yo voy a mute. Luis Gabriel. Hola, Luis, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. Ok. Sí, no, sí, simplemente tengo, por ejemplo, en una NAS, tengo una SAM conectada, un server. Luis, qué pena, pero se escucha bastante como un eco o no se escucha bien. Disculpa, pero... ¿Ya me escuchan mejor? No. Luis, ¿puede escribir en la chat? Sí, ya me estoy. Una Ok, ruta de gracias. red. Sí, Luis, creo que esa pregunta, vamos a ver, estoy mirando aquí los módulos, voy a poner en el chat el enlace de los módulos que Filebeat soporta. Pero viendo ligeramente, no creo que sería posible usar, si tengo los archivos de texto en una NAS o una SAN. Bueno, sí, si tienes el archivo en un NAS o SAN, ya sería cuestión de usar el módulo de Filebeat que solo lee un archivo. Y de ahí podrías almacenar esa base de datos en Elasticsearch. DB2, DB2. Hay una otra pregunta, pero yo pedí a Edgar Rivera para explicar mejor la pregunta. Yo voy a permitir que él hable también. Ok. Edgar. Él no puede porque está usando otra versión ok. de... Si el mismo, bueno, aquí leo ¿Puede la leer? pregunta. Okay. Sí, si el mismo input se puede enviar a dos instancias de Elasticsearch. Con Filebeat, no. Con Logstash, sí. Logstash deja que puedas configurar más de una salida. La salida puede ser Elasticsearch, como les comenté antes, puede ser Kafka, pero por esta pregunta, sí, podrían configurar Logstash para enviar esa base de datos a un nodo Elasticsearch, pero tomando en cuenta que ese nodo de Elasticsearch debería ser no tipo master, debería ser tipo data o tipo coordenador. Hay otra pregunta. ¿Qué recomiendas para registrar los logs desde una fuente DB2 a Elasticsearch? DB2, para que me confirme, Rosa, está almacenado en una base de datos SQL como Postgres, MySQL.
¿Me podría confirmar, Rosa? Correcto, en SQL. Sí, entonces, tanto como, espera que miro, tanto como Filebeat y como Logstash soportan una fuente de datos que estén almacenados en una base de datos MySQL. Si quiere empezar a hacer pruebas, le recomiendo y le sugiero que intente con Filebeat. Filebeat tiene un módulo que se llama MySQL y sería más práctico empezar con Filebeat que empezar con Logstash. Pero sí, la respuesta es sí. Para DB2 en ZOS, ¿hay algún método de integración a Logstash? Bueno, si estamos hablando, cuando hablamos de DB2, si estamos hablando de MySQL, me imagino que sí puedes usar Filebeat, pero ZOS, si esa base de datos DB2 es MySQL, la respuesta sería sí. Solo tendrás que instalar Filebeat con el módulo MySQL en COS. No creo que hay limitación de instalar Filebeat, que está desarrollado en Go y se puede instalar en ZOS. El DB2 está en mainframe. Ok. Esa pregunta no tengo como certeza completa de si se puede, pero me imagino como Filebeat es más flexible en el sentido de la arquitectura que soporta, podría empezar con Filebeat. Pero creo que Logstash no sería opción porque Logstash requiere una JVM, una máquina virtual de Java. Entonces, la opción posiblemente podría ser Filebeat, pero no estoy seguro. Listo. Excelente preguntas. Ok, gracias a todos. Como dije, si alguien tiene interés en presentar una charla o use case, me envía un correo que podemos agendar un meetup. Y tenemos user groups en Bogotá, Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, Montevideo y pienso que son todos. Pueden conocer más en nuestro sitio. Yo voy a poner el link en la chat. Hay una pregunta más, Eddie. Sí, ¿Es sí. opcional el uso de Logstash para envío de datos a Elastic? Sí, opcional, pero la pregunta mía sería, ¿dónde está almacenado esa base de datos, Josu? Lo que pasa es que entre Logstash y Filebeat, Logstash tiene plugins de entrada, digamos como 50, y Filebeat tiene como 54. Entonces, dependiendo de dónde esté almacenado. Sí, si solo está almacenado en una base de datos como logs,
les sugiero empezar con Filebeat y no empezar con Logstash, porque Logstash, como les comenté, requiere una JVM, una máquina virtual de Java, que pues toca desplegar un servidor dedicado a Logstash. En comparación con Filebeat, pueden desplegar Filebeat en el servidor donde esté almacenado ese archivo de logs. Pero sí es opcional. ¿Alguna pregunta más? Listo, entonces gracias a todos por su asistencia. Gracias, Eddie, por la charla. De nuevo, si tienen alguna duda o quieren saber más acerca de los user groups, pueden enviar un correo. Gracias a todos. Bueno, Chao. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.